entonces no les quiero cansar a quienes nos acompañaron, pero nada, recordarles pues que Expansiva es para ustedes y agradecerles que nos acompañen, pero tomo este tiempo especialmente para recalcar la importancia de las alianzas, que nos parece súper clave. En Ocote tenemos un lema que decimos será colaborativo o no será, y creemos muchísimo en el trabajo conjunto, y en este sentido la alianza con Diálogos y Ojo con mi Pisto es súper rica en muchos sentidos, y digamos que yo defino algunos elementos que fortalecen las alianzas. Uno es tener admiración por las personas o las organizaciones con las que uno se alía o trabaja. La otra es el respeto por ese trabajo. Hablaba Juan allá atrás en el fondo sobre los valores que debemos tener los periodistas, las periodistas, y también que en las alianzas compartamos los mismos valores, y yo creo que compartimos esos valores junto con Ojo con mi Pisto y con Diálogos, que son la rigurosidad, la ética, el tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, y luego asuntos como si creemos que también estamos hilando de lo que conversábamos ayer sobre el periodismo, de la importancia de los datos para respaldar la información, para apuntalar todo lo que estamos contando y también para combatir las desinformaciones. Entonces, que circulen los datos y que el periodismo abrace estos y haga uso de estos para trasladarlos a la población es uno de los asuntos más ricos. Y entonces de Diálogos, que acaban de empezar de cumplir 10 años, ¿verdad? Que cumplieron 10 años, y que es una de las organizaciones más prestigiosas en relación al trabajo de datos, de cifras, de investigación, y que para nosotros es un orgullo trabajar con ustedes. Y luego Ojo con mi Pisto, que también mantenemos una relación tanto de amistad como de complicidad en estos desafíos que nos enfrentan pues los tiempos de hacer periodismo en Guatemala. Entonces nada, agradecerles otra vez el que están aquí, agradecer otra vez a Diálogos y a Ojo con mi Pisto, y entonces eso, la generosidad y el abrirse y el que nos visiten por acá. Y una postdata de agradecimiento también, que también lo mencioné ayer, a la cervecería Amber, que patrocina este evento, y que creemos también muy relevante que haya empresas, que sabemos que no es tan fácil, pero que haya empresas que apuestan por este tipo de actividades, que a veces no son las más populares, pero que creemos que también está bueno que apoyen el diálogo, la conversación y el encuentro. Así que nada, yo les agradezco mucho y invito a la querida, admirada Anacá. Yo lo que quiero es, en nombre de Ojo con mi Pisto, agradecerles aquí está el equipo que nos está acompañando hoy, así como también a Ocote y a Diálogos por esta invitación. Por donde comenzamos, ¿verdad? Todos estamos claros que la situación del periodismo ahorita está un poquito complicada, pero esos espacios que nos permiten reunirnos, conversar, y sobre todo, mi mamá decía que la pena compartida era menos pesada, ¿verdad? Entonces empezamos a compartir qué está pasando, pero siempre hay alguien ahí que nos da esa luz de que las cosas van a seguir adelante. Este es el segundo proyecto que presentamos acá en Taros y Arte sobre periodismo, sobre investigaciones que se han hecho. Y algo que nos ha llamado la atención es que ha habido menos trabajo sobre estos temas. Y no es porque no los queramos hacer, sino porque el periodismo de datos requiere recursos, requiere tiempo. Y los medios los hemos visto muy limitados ahora, ¿no? Por la cobertura que todos conocemos. Así que lo que yo quiero a ustedes es invitarlos a participar, ver el trabajo que se hizo y sobre todo salir de acá con el compromiso de buscar la manera de seguir haciendo periodismo de datos. Esa metodología que nos permite, a partir de solicitudes de información pública, armar esas tablas, esas bases de datos, para procesar y encontrar patrones, que se pueden utilizar para contar historias sociales, políticas, económicas. Y hoy vamos a tener distintos ejemplos. Yo ahorita quisiera dejar a Walter, por favor, acá con nosotros, Walter de Diálogos, porque tiene
punto de vista de un centro de investigación, un tanque de pensamiento, lo que significan los datos para ellos. Para nosotros, para los periodistas, a ver, para nosotros, para los periodistas, los datos es la imagen que usamos siempre. Si yo dejo la hoja que suelta, entre el viento se va a ir, pero si la hoja lo sujeto con algo, no se va a mover. Estos son los datos. Si yo solamente hablo, presento, presentar datos y hechos, la nota no pesa, no tiene ese valor. Para eso nos sirve, para contar historias, para explicar qué es lo que está pasando. Eso es desde el lado del periodismo y aparte lo dejo para que nos cuenten desde el lado de la investigación. Antes de los aplausos les voy a compartir el primer dato de la noche, y es que Guatemala es un territorio sísmico, por si no estaban enterados. Entonces, si cualquier cosa empieza a temblar, que por favor salgamos. El patio es el punto de encuentro, despacio, sin gritar, y entonces nos encontramos allá. Lo último de hacer, bajar las gradas, por favor, y eso. Y ahora sí, aplausos para Walter. Gracias, bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está empezando el festival Expansiva? ¿Cómo están los ánimos? Vamos, ahí está el ánimo de los periodistas y las periodistas que el día de hoy estuvieron participando en todas las actividades que tienen. Yo quiero empezar reconociendo el trabajo que hace, por supuesto, Agencia Ocote y Ojo con mi Pisto organizando este festival, que creo que muchos actores alrededor valoramos como espacios valiosos para la formación y el intercambio de conocimientos entre ustedes, que tienen un rol fundamental en la democracia de un país tan lastimado como Guatemala. Entonces quiero empezar presentándome. Mi nombre es Walter Corso, yo soy director ejecutivo de Diálogos, una organización, un centro de pensamiento que desde el año 2015 trabaja haciendo investigación y análisis alrededor de diferentes problemas de política pública, tratando de compartir datos con actores como ustedes, que son fundamentales en países como los nuestros para informar, para llevar a las y los guatemaltecos problemas a través de historias que son muy importantes. En Diálogos creemos que los datos no son solo números, ¿verdad? Porque si fueran solo números, básicamente no servirían para nada. Los datos son historias, son voces que se construyen, a través de los cuales se construyen relatos que permiten entender los problemas desde otra forma y desde otras perspectivas. Y eso es en lo que tratamos de hacer con aliadas como Ocote, como Ojo con mi Pisto, y en espacios como estos, esperando que el trabajo que hacemos de investigación y análisis desde Diálogos pueda contribuir de otra forma más que solamente a través de estudios que se ven muy lindos en nuestras libreras, ¿verdad? Y en nuestra página web, por supuesto, pero que queremos que trasciendan hacia otro punto. El propósito de este evento, además de, por supuesto, de compartir con ustedes una cerveza, que espero que todos y todas hayan pasado a refiliarse antes de que empezáramos, pero además de compartir esa cervecita, es que podamos escuchar de organizaciones, de medios de comunicación, de investigadores, proyectos que han construido alrededor de lo que nos dicen los datos. El primer Datos y Tarros lo hicimos acá, en Casa Ocote, hace ya 2 años, con el apoyo de Agencia Ocote, y nos dimos cuenta que había una gran comunidad datera, que le decimos nosotros, que es un grupo de personas, organizaciones, medios de comunicación que usan datos, pero que no nos habíamos reunido nunca, sobre todo después de la pandemia, para volvernos a ver las caras y encontrar y presentar el trabajo tan valioso que hacen. Y eso es este espacio, esto es el Datos y Tarros, un espacio de convivencia en donde, además de tomarnos la cervecita, también compartimos un momento para hablar de lo que ustedes hacen en el día a día, de cómo aprovechan los datos que tenemos disponibles y cómo estos datos pueden ayudarnos a construir un mejor país. Entonces, sin más, quiero agradecerle de nuevo a Agencia Ocote, a Ojo con mi Pisto, por organizar esto, a todo el equipo de Diálogos que siempre hace cosas maravillosas y que ahora se ha vuelto un experto y tenemos expertas y expertos, ¿verdad?, en hacer cosas lindas como estas. Entonces espero que sea un espacio que ustedes puedan aprovechar. Y ahora sí, vamos a escuchar entonces los proyectos de Diálogos. Y un aplauso para ustedes, por favor.
respecto a eso, y para mí diálogos es el Waze, lo he dicho varias veces, de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque Waze nos da datos, nos da información, nos dice por qué camino podríamos irnos, y la persona, o en este caso quienes toman las decisiones, pues tienen esa información y deciden, ¿verdad? Y eso queremos ser, proporcionar esos datos, esa información, esa reflexión y análisis que pueda develar esos problemas y que pueda dibujar esos caminos para idear soluciones a estos problemas que pues todos somos de alguna manera o nos vemos afectados. Entonces, si quieren, vamos a empezar con la primera presentación. Para eso le pido a Elsa Coronado que se acerque. Ella tiene un proyecto de 2023, fue publicado en Plaza Pública, por ahí la pueden seguir en ex como @ElsaCoronado.gt por si quieren mencionar esta presentación. Y pues básicamente de qué se trata. El tema es comedores sociales, una herramienta para combatir el hambre, y que pues fue utilizada con fines electorales precisamente en ese año, 2023. Básicamente son dos reportajes complementarios, por supuesto. El primero se basó en datos para identificar que 8 de cada 10 comedores inaugurados en la gestión del presidente Alejandro Yamatei fueron instalados en territorios donde el alcalde aceptó inscribirse como candidato por Vamos, el partido oficial. Y el segundo texto, que es el complementario, tiene también información sobre cómo se realiza ese reparto de alimentos. Entonces, Elsa nos va a contar un poquito cómo se hizo este proyecto y sobre todo los hallazgos. La dejo por aquí. Qué gusto estar aquí, colegas. Gracias por esta oportunidad de poder presentar este trabajo. Lamentablemente no es de este año, pero los quiero llevar en la historia a las elecciones tan conflictivas que tuvimos recientemente, ¿no? 2023. Y uno de los datos, pues ya en los antecedentes que contó Mayari, pues pudimos conocer que hubo un uso de los fondos públicos para beneficio electoral. Pero les quiero narrar un poco cómo empecé esta historia. Lo primero es que un personaje muy conocido, ¿no? Miguel Martínez, determinó junto con el gobierno que querían tener 200 alcaldes como candidatos. Esa era la meta, y para salir a conseguir esos alcaldes pues tenían que convencerlos de alguna manera, ¿no? Permitir que los que habían participado con otros partidos o que usualmente competían con otros partidos se unieran al partido Vamos, que fue la gran apuesta de ellos. Entonces empezaron a repartir fondos públicos de diferentes maneras. Lo hicieron a través de los consejos de desarrollo, lo hicieron a través de los aportes del Ministerio de Comunicaciones y también a través de los programas sociales. Y en este caso yo me enfoqué en este programa porque llevaba un tiempo analizando un poco la situación de la inseguridad alimentaria y nutricional en el país. Entonces empecé con esta hipótesis. Los comedores sociales fueron utilizados por el gobierno de Alejandro Yamatei por fines político-electorales en favor del partido Vamos. Y todos los hallazgos que después de mucha investigación, de hacer muchas consultas, inicialmente fueron entrevistas, pero luego se confirmaron a través de los datos, es que 8 de cada 10 comedores inaugurados en la gestión de Yamatei fueron instalados en territorios en donde el alcalde aceptó inscribirse como candidato por el partido Vamos. Y el otro es que el programa fue utilizado con fines electorales a pesar de que podía ser una herramienta para combatir el hambre en el país. Esto trae una historia muy fuerte de fondo. Por ejemplo, cuando visitamos lugares como el Polo Chic, o voy a dejar el Polo Chic porque es un área que para mí es muy sensible, ¿no? Es un área muy pobre en el país, muy alejada además, pero ahí había un solo comedor social y se repartía la misma cantidad de alimentos que en Morazán El Progreso, en donde el indicador de pobreza era mucho menos que la mitad que lo que tiene el área del Polo Chic, por ejemplo. En las 79 sedes en las que se repartieron 47.400 raciones de alimentos por día en 2022, el 68% de las instalaciones no estaban en los municipios priorizados por los niveles de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. Había muchos estudios que indicaban cuáles eran los municipios priorizados, cuáles eran las necesidades que había, pero no fueron esos estudios los que se utilizaron para designar estos comedores. El MIDE suscribió convenios de cooperación interinstitucional con los alcaldes como mecanismo para hacer el convenio de instalaciones en estos municipios y especialmente en cabeceras municipales, ni siquiera cerca de las poblaciones rurales, en lugar de priorizar ubicación por índices de pobreza y desnutrición. Y en esta gráfica, que la verdad es que tiene aquí una lista de las fuentes que fueron consultadas, pudimos determinar cómo fue creciendo históricamente un programa que llevaba 15 años de funcionar en el presupuesto nacional. Entonces comenzó en 2012 con este presupuesto de 24 millones
Este programa, pues ustedes, no sé si lo recuerdan, pero es una herencia de la UNI, ¿no? En el 2012 llegó a tener 24 millones de quetzales. En 2016, Jimmy Morales, ¿no?, se redujo a 7 millones. Tenía esta ambivalencia de presupuesto, pero luego, cuando Alejandro Yamatei toma posesión del cargo, tiene un crecimiento muy significativo. Haciendo cuentas, manejaron solo hasta 2023, que fue el conteo que yo hice, 500 millones de quetzales, si no estoy mal, sí, 500 millones de quetzales para repartir alimentos, pero no se usaron con los mecanismos o los indicadores de desnutrición del país. Y esta vez no me da tiempo, lamentablemente, porque solo son 10 minutos, pero hicimos un video, un trabajo con Eduardo Say, visitando estos comedores, y hay imágenes indignantes de niños extendiendo la mano porque los platos de comida que se repartían no alcanzaban. Se repartían 250 platos de desayuno y 350 platos de almuerzo en todos los comedores, es decir, no había ni siquiera una diferenciación donde había más población con necesidad. Entonces la situación era muy caótica. La otra imagen que les quiero mostrar es que paulatinamente se fueron abriendo más y más comedores conforme crecía el presupuesto, ¿no? Pero 54 de los 79 comedores estaban ubicados en zonas donde la cantidad de personas afectadas por la pobreza extrema era media o baja, de acuerdo con el índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional del INSAN de 2012. Hay los indicadores, por supuesto, el censo 2018, que nos da indicadores de pobreza, que también suman a este detalle. Y allá hicimos una clasificación. Por ejemplo, el globo más grande es el color verde, es donde la vulnerabilidad es muy baja, pero es donde había más comedores. El globo rojo, el que está hasta arriba, es donde la inseguridad alimentaria era mucho más alta, pero es donde menos comedores se instalaron. ¿Cómo voy con el tiempo? Bueno, entonces, pocos comedores para regiones con extrema pobreza. El mapa nos muestra, bueno, a pesar que eran muchos millones de quetzales, pues tampoco es que hubiéramos tenido muchos comedores en el país, ¿no? Y lamentablemente es además que no había muchos comedores, pero los pocos que se instalaron no se colocaron en lugares donde había necesidad y tampoco usando indicadores de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Y bueno, uno de los principios del programa es que debía servir para atender a la población vulnerable, pero lamentablemente esto no se hizo. Y finalmente me dio la posibilidad, después de hacer toda esta investigación, de concluir que el proyecto político de Vamos se financió con fondos públicos. Y por supuesto, no fue solo este programa, también tuvimos el aporte que se daba a las personas de la tercera edad, ¿no?, que también se hizo otro reportaje en otro programa que hablaba acerca de este tema. Y quiero contarles un poco de la realización del proyecto, ¿no?, de este texto. Llegar a estas conclusiones me requirió hacer una consulta de más o menos 40 fuentes, entre documentales, entrevistas y revisiones de estudios, etc. Algunas fuentes consultadas, pues quiero reconocer el trabajo del inventario de alcaldes de Ojo con mi Pisto, que tiene datos históricos de 1986 a 2020, fue muy útil para mí. Yo partí porque quería saber los alcaldes que estaban en el periodo en revisión, cuántos periodos tenían, con qué partidos habían participado, cuál había sido el último partido por el cual compitieron. Y luego hice pues la búsqueda de la nómina de candidatos por partido político, que ya había sido publicada por el Tribunal Supremo Electoral, porque estábamos en periodo electoral, ¿no? Entonces tuve que hacer el match de en qué partido había participado y con qué partido se había inscrito. Entonces eso me permitió determinar que efectivamente los alcaldes en donde estaban estas instalaciones de comedores sociales o comedores, como le llaman, porque cambió con el tiempo de nombre, finalmente se inscribieron con el partido Vamos. Y luego hubo muchas solicitudes de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque lamentablemente el MIDES en aquel momento estaba manejada por Raúl Romero, ustedes lo recordarán, y por supuesto era tan cerrada el acceso a la información, así que pues lo poquito que se pudo lograr fue a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, los indicadores de vulnerabilidad, el sistema de información, monitoreo y alerta de la inseguridad alimentaria y nutricional, SINUSAN, que también es público, el mapa de pobreza del autor Sapil y otros autores, muy importante porque él permite identificar el porcentaje de pobreza general y pobreza extrema por municipio.
Entonces, luego de tener ya los municipios mapeados donde había comedores, luego verificar los alcaldes, había que ver qué indicador de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y niveles de pobreza tenía cada uno de esos municipios. Y fue así que se llegó a determinar cuál era la vulnerabilidad en cada territorio. Y otras, en total, 40 fuentes documentales. Quiero resaltar algo del reportaje, como les digo, se publicó en 2023. Quiero contarles un poquito rapidito sobre esto, en donde se abrieron los primeros comedores. En 2020, el MIDES empezó a incrementar el número de comedores a nivel nacional. Abrió 8 sedes en cabeceras municipales. Los 2 primeros fueron ubicados, oigan las ubicaciones, El Jícaro, El Progreso, y Santa Lucía, Cochumanuapa, Escuintla. Miguel Martínez, quien entonces surgía como jefe del centro de gobierno y originario de Santa Lucía, Cochumanuapa, fue el encargado de cortar la cinta a la avenida, solo como un indicador de qué lugares fueron priorizados. Y luego, pues al revisar otras comunidades, otros municipios con indicadores de inseguridad alimentaria y pobreza muy elevados, me doy cuenta que, por ejemplo, Jocotán, en Chiquimula, y Cobán en Alta de la Paz, que tienen 71.5 y 74.6% de su población en pobreza extrema, el gobierno abrió comedores en esos lugares, uno nada más, pero hasta más de un año o 2 años después. O sea, fueron los últimos. Entonces, solo para que vean cómo se priorizaron las cosas. Y lamentablemente, como les digo, la otra parte del reportaje ya nos permitió visitar los municipios, en donde, algunos por supuesto, en donde había comedores. Fuimos a Morazán, El Progreso, en donde yo entré a un salón en donde estaba completamente vacío y no había gente esperando, porque la pobreza ahí es muy baja. Además, estaba ubicado en un área urbana donde no está la necesidad. Y luego pues me traslado a Cobán, donde la gente bajaba de la montaña a hacer la fila para alimentarse los niños y las mamás, pasar a hacer el desayuno, y a veces, bueno, ahí se alcanzaba, pero eran filas muy largas. Y luego fuimos a Panzós, en el Polochic, en donde ahí la gente se amontonaba y los niños se quedaban con las manos vacías y con una decepción de ver a la gente con el deseo de comer y no poder hacerlo. Y era muy decepcionante, la verdad, muy indignante. Y esa fue mi investigación. Bueno, vamos a abrir a un espacio de 5 minutos para que alguien pueda plantearle alguna pregunta o comentario a Elsa, y por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, para también tener suficiente tiempo al final con la cervecita y la convivencia, pues vamos a dar chance a 2 preguntas o comentarios. Entonces, manitas por ahí. ¿Qué medidas tomaste por las represalias políticas que podías tener como periodista sacando estos datos? Bueno, yo creo que en el momento pues hicimos si no recuerdo mal, muy básico, la verdad. Por ser un momento electoral creo que nos arriesgábamos y simplemente queríamos sacar información. No estábamos pensando que esto nos pudiera provocar alguna incidencia, y yo creo que también el ambiente periodístico en ese momento estaba muy positivo, porque muchos estábamos sacando reportajes relacionados con la cobertura electoral. Entonces la verdad es que no tuve ningún temor de poder hacer la publicación. Y un dato que se me escapó, tardé más o menos 3 meses bases en hacer esta investigación. O sea, no fue algo de una semana o un mes, o sea, sí tomó mucho tiempo. Y bueno, hubo bastante dificultad, porque en las redacciones, aunque a veces te dan tiempo, también te ponen, te dicen, bueno, ya lleguemos a un tiempo, ¿no? Pero es difícil. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que tenemos todavía bastante tiempo para darle cabida a una u otra. Voy a empezar. No, pero mi voz es fuerte. ¡No puedo! No, digamos que después de este reportaje, ¿qué seguimiento le has dado? O ¿cuál es la situación actual de esos comedores, o si ha evolucionado a otra cosa? Bueno, gracias. No he podido darle más seguimiento después de 2023. Esa vez hice esos reportajes y luego me quedé cubriendo cambio climático, los impactos del cambio climático en esa región del Polochic. Por eso les decía que había puesto mucha más atención en ese lugar. Lo que sí pude constatar el año pasado, haciendo una serie de reportajes, incluso que fueron publicados en Climate Tracker, que los invito a participar en esas becas,
es que han tenido ellos una gran dificultad porque estas lluvias los dejan a ellos en una gran inundación. El río Polochic se inunda constantemente, o más bien se desborda, exactamente, y luego las comunidades viven muy cerca del río y cultivan muy cerca del río. Entonces lo que ha pasado es que ellos llevan desde Eta y Ota sufriendo estos desbordamientos. Entonces sí hay inseguridad alimentaria y nutricional en ese lugar. Me consta porque el año pasado estuve en el Polochic justamente haciendo reportajes sobre eso, y hay un par de historias que publiqué relacionadas con cómo las comunidades han dejado de sembrar en las áreas que se les inunda, o redujeron de 2 a 1 nada más sus cultivos al año, o están tomando posesión de fincas que están sin uso porque los lugares donde viven se están desmoronando y no hay atención estatal en esos lugares, ¿no? Allá lo que funciona es una empresa de Palma, que es como el gobierno, ¿no? A quien le pueden pedir ayuda para ciertas cosas, de ellos dependen, y lamentablemente no hay mayor atención. En cuanto a los comedores sociales, yo sí he visto que le han dado seguimiento con este gobierno, pero no tengo el mapa realmente, pero creo que algunas coberturas que ustedes han hecho sí que le han dado seguimiento. Realmente no sé si cambió, pero me encantaría si alguien le puede dar un seguimiento y ver si, bueno, un seguimiento de datos, ojalá, ¿no? De ver si ha cambiado la situación y si aquí sí se está dando prioridad a la vulnerabilidad alimentaria y nutricional, ¿no? Que no se hizo en el gobierno anterior. Última pregunta. Mencionaste que cuando solicitaron la información a través del libre acceso a la información, pues en este momento era muy cerrado, ¿verdad? ¿Qué retos o qué obstáculos encontraron, digamos, para hacer un trabajo como este? Si no se cumplían los plazos o qué les decían. Sí, inicialmente fue hacer la búsqueda de San Google, ¿verdad? En ese momento, y de suerte encontré un informe cuatrimestral. Ese fue como mi primer indicador, lo primero que encontré documental del MIDES. Y luego, con base en eso, empecé a presionar y tuve que dividir las solicitudes de acceso por partes. Es decir, no hice una sola solicitud con toda la información que necesitaba, sino por pedacitos, digamos, la tuve que hacer. Que de hecho el formulario te permite hacer eso, ¿verdad? El formulario te da. Sí, permite hacer todo. Por ejemplo, yo incluso mandaba el cuadrito de Excel con los títulos de las casillas que yo quería llenar, ¿no? Municipio en el que abrieron un comedor, fecha en que inició. Y un dato adicional que les quiero dar es que ahí, ya que por fin me mandaban la información, sí cumplían con los plazos extendidos a veces. Es que de repente se cerraron comedores sociales sin ninguna justificación en ciertos lugares, obviamente porque querían abrirlos en otros, ¿no? Pero, digamos, mi clave para el acceso a la información fue tener mucha paciencia porque te tenés que someter a los 10 o 20 días de plazo hábiles, segmentar todas las solicitudes de acceso y a veces hasta darles los titulitos de lo que quería, y me bateaban porque decían que ellos no pueden dar la información tal cual yo la pida, sino tal cual ellos la tienen, ¿no? Y eran documentos de PDF que ni siquiera permitían que tú pudieras extraerles bien la información. Lo mismo me pasó con lo del CINSAN. Ahí está la información, está perfecta, tienen un mapa, pero cuando yo la quiero extraer, tuve que teclear muchas veces, ¿verdad? Perdón, mis habilidades tampoco de datos están tan hiperdesarrolladas, creo que no podemos ser todo el mundo todo el tiempo, pero sí me tocó teclear muchos de los datos, porque cuando yo los jalaba pues con las herramientas que hay, te los desperdigaba todos, algunos pedacitos de datos te los convertía en imagen, entonces no servía, había que hacer mucho trabajo de hormiguita y muchas horas sentadas. Creo que compartimos ese dolor los que hemos trabajado con datos, yo no personalmente, pero definitivamente el equipo de diálogos sí cuentan esas historias, y de que te lo entregan en PDF e impreso, ¿verdad? Ni siquiera digital. Entonces toca hacerse de muchas herramientas y ahora el uso de la IA para poder resolver ahí esas grandes lagunas de información, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a Elsa. Igual, recuerden que hay conferencia. Estamos en vivo en TikTok, en @comiquisto, para quienes quieran seguirnos, quieran también compartir las redes sociales. Y pues también si quieren mencionarnos a todos los que estamos acá organizando este Datos y Tarros, @dialogosguat, @comiquisto que tenga algunas redes o solo sin el GT, y @agencia Ocote. Entonces, para continuar, pues invitamos
Germán Carranza. Él es de Ojo con mi Pisto. ¿Y de qué va? Pues básicamente el gobierno central asignó un aporte extraordinario para los consejos departamentales de desarrollo, o sea, los CODEDES, de más de 5 millones. Este monto se suma a más de 4.2 millones que las municipalidades recibieron o van a recibir este año por IVA Paz y los 2.9 millones que quedaron pendientes de ejecutarse en el 2024. O sea que los más de 12 millardos, un monto superior a lo asignado para el Ministerio de Gobernación durante este año, se utilizarán para proyectos de inversión. Y básicamente pues aquí nos van a contar qué encontraron a través de este proyecto que investigó y documentó 40 obras en 40 municipios. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, en Ojo con mi Pisto tenemos pues una serie de especiales y entre ellos está 40 horas bajo la lupa. Como ya saben, este año pues nos enfocamos en el sistema de los consejos de desarrollo, por eso es CODEDES 2025. ¿Y por qué consejos de desarrollo? Pues para el presupuesto 2025 hicieron un aporte ordinario, un aporte extraordinario de 5.012 millones y luego los fondos que no se utilizaron el año pasado pasaron a ejecutarse para este año. En total hay 12.304 millones para 7.440 proyectos. Entonces nosotros queríamos saber cómo es que se están ejecutando estos fondos y estos fondos que son para pues cubrir necesidades comunitarias. Monitoreamos 40 obras en 40 municipios de 16 departamentos. Ingresamos 97 solicitudes de información a municipalidades, a los CODEDE y al Ministerio de Finanzas Públicas. Pues en todo ese proceso encontramos que las unidades de información no tienen un número de teléfono de contacto, pues en la mayoría de los casos, que los portales no están en servicio o están desactualizados. Hay formularios que tienen campos obligatorios, que realmente no debería ser así porque la información debe ser lo más sencillo, pues solicitar información debe ser lo más sencillo posible. Luego solicitan una copia del DPI, tampoco. Y pues los encargados de las unidades de información pública tienen un desconocimiento de la ley de acceso a la información. Y pues lo que hablaba Elsa, que los documentos los entregan en PDF y eso limita el análisis de los datos. Tenemos dos casos, un caso en Retableu, que enviamos el correo, ingresamos la solicitud por su portal, pero al momento de llamar para confirmar si habían recibido la solicitud, no hubo una forma de cómo contactarlos. Se llamó al CODEDE incluso para pedir un contacto, y ellos tampoco tenían un contacto para la municipalidad. Y la MUNI de Guate, que pues nos pidieron que fuéramos muy específicos con la solicitud. Ya habíamos mandado el nombre del proyecto, el número del SNIP y el número de operación de Guate Compras, entonces más específico no se podía, pero igual no entregaron la información. Y utilizamos 5 portales electrónicos, que es Guate Compras, el Sistema Nacional de Inversión Pública, Transparencia Presupuestaria y transferencias a los CODEDE. Bueno, en el tema de los portales, las municipalidades no cargan los documentos a Guate Compras. Esa fue una de las limitantes. Tampoco actualizan el avance físico y financiero en el Sistema Nacional de Inversión Pública, pero no solo las municipalidades tienen responsabilidad, sino que también los consejos departamentales de desarrollo, que son los que hacen las supervisiones y deben subir esos informes, y muchas veces no están. Pero tampoco todo lo que encontramos es malo, porque hay nuevos portales de información, los cuales nos sirvieron para tomar estos datos, que es el de transparencia presupuestaria y transferencias a los CODEDE, que este es reciente y nos funcionó bastante porque ya no tuvimos que hacer solicitudes, sino que de ahí tomamos los desembolsos que les hicieron a las 40 horas y contamos historias como estas. Por ejemplo, en Chichicastenango la alcaldía contrató a la constructora responsable de que el puente en Chiché colapsara. No sé si ustedes se recuerdan de esa noticia, pero pues los municipios quedan muy cerca y como a los 15 días después de que el puente colapsó, adjudicaron a la empresa. Y aquí lo interesante y pues lo importante del sistema de consejos de desarrollo, que 3 COCODES se unieron para pavimentar o para construir la calle comunitaria que los atraviesa. Pero también hay un tema de
hay un tema de planificación, y es que los vecinos dieron un aporte económico y mano de obra para un muro de contención que la municipalidad no había planificado. Y con temas de planificación también, que está Santa Cruz del Quiché, que los vecinos tuvieron que dar un aporte para comprar un terreno y para pagarle a la constructora por algo que la municipalidad tampoco planificó. Tenemos también el caso de Joyabaj y Zipacate, que hicieron 2 pozos, perforaron 2 pozos, pero no los pueden usar hasta el otro año porque no hicieron el tanque para distribuir el agua. Y pues lo que dicen es que van a buscar que los consejos de desarrollo les financien la segunda parte, pero entonces no hay nada seguro si lo van a hacer o no. Y tenemos esta escuela en la antigua Guatemala, que pues los niños van a estudiar a casas particulares. La municipalidad dijo que les iba a pagar algo a los dueños, la verdad que no les ha pagado hasta ahora, y es un tema como de que no hay un contrato, y el tema de facturas también es complicado para ellos. Y pues en este caso hubo deserción escolar, y es otro caso donde la falta de planificación hizo que la obra se encareciera, pero aquí sí la municipalidad va a cubrir el sobrecosto de la obra. Y también encontramos que, por ejemplo, esta obra fue una promesa de campaña, y pues los proyectos de consejos de desarrollo pues deben ser una necesidad comunitaria. Y por ejemplo este proyecto, pues los proyectos arriba de 900,000 quetzales tienen la obligación de tener un dispositivo de grabación, es decir, una cámara que transmite en línea, y de las 35 horas que tienen que tener, pues que están obligadas a hacerlo, de las 40 que analizamos, solo 7 funcionan. Entonces, y uno de estos, pues este municipio que es Barbarena Santa Rosa, este proyecto no lo tenía, entonces no se puede monitorear en línea. Y aquí tenemos otra nota que pues descubrimos que el presidente del COCODE era empleado municipal cuando pidieron la obra, y aunque la ley no se lo prohíbe, pues hay un conflicto de interés y una falta de independencia de criterios al momento de priorizar los proyectos. ¿Y qué más hicimos con los datos? Pues nosotros tomamos todos estos datos de estas plataformas, de esos 5 portales, y los reunimos en fichas, dividimos por departamento y por tipología de la obra. Tenemos de infraestructura, educación, salud y agua. Entonces aquí pueden ver el monto total de la obra, el porcentaje de avance físico y financiero. Pero también reunimos toda esta información de los portales, y a cada obra le colocamos información, por ejemplo, del convenio, de la fecha de inicio, del contrato. Entonces todos los vinculamos, pueden ir a los documentos a ver, pero como las municipalidades no suben toda la información, entonces muchos de los proyectos pues no tienen ese vínculo. Los aportes, porque hay aportes del Consejo Departamental de Desarrollo, hay aportes municipales y hay aporte también de las comunidades. Entonces ahí pueden ver cómo es que quién dio el aporte y cómo es que se desarrolló el proyecto, la junta de licitación y la información de las empresas constructoras. Y además, con toda esa información, igual hicimos herramientas para ver los avances de las obras y para ver quiénes fueron los que adjudicaron las obras, porque resulta que pues muchos tienen ya mucha experiencia en adjudicar obras, y por ejemplo en un año adjudican 54, una persona en una municipalidad. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Yo solo quería saber cómo escogieron esos 40 proyectos, si tenían criterios de selección para determinar cuáles iban a investigar. Sí, teníamos 3 criterios. El primero era que fuera arriba de 1,000,000 de quetzales, el segundo que fuera completamente de consejos de desarrollo, y el tercero, no sé si me ayuda. No, hizo un análisis que tiene que ver con la seguridad, otros indicadores económicos, y eso trabajó con una consultoría, y a partir de eso se identificaron los municipios. Solamente logramos trabajar 40 municipios, en parte también por los recursos de tiempo. La investigación tardó 4 meses. 4 meses. Ya 4 meses tiempo completo por lo que trabajamos.
lo vamos a actualizar cada 15 días. Y pues los portales del Ministerio de Finanzas pues los actualizan casi que a diario, entonces nosotros vamos a tomar ese tiempo de 15 días para poder ir actualizando la información y pues van a ver el avance físico y financiero de cada una de las 40 horas. Quisiera saber si si tienen considerado como hacer un rastreo posterior de las empresas que han estado vinculadas, así como la que mencionaste al principio, que podrían estar vinculadas con personajes políticos oscuros o con proyectos que le hacen daño al país. ¿Habrá una propuesta de este tipo de alguna manera? Pues estamos abiertos a todo, pero el tema es el tiempo, el financiamiento y todo esto. Y la verdad es que tratamos de hacer el tema de las empresas. El problema ahí es que muchas veces el representante legal no es el dueño de la empresa, entonces es un poquito más complicado llegar a esa información y con 40 horas pues es como mucho más complicado. En una de las notas pues contamos cómo es que la municipalidad contrató como a una estructura familiar, digamos, que tienen el mismo contador, están en el mismo lugar, y entonces pues los invitamos a que mañana se lanza el especial, entonces que vayan a leer las notas y toda la cobertura que le dimos a estas 40 horas. Pausa de 2 minutos porque vamos a agregar un micrófono y una bocina allá afuera. Entonces no se muevan, por favor, solo es para que se escuche a quienes no están. Aquí. Mira, solo mira que no se vaya a caer. Pero están sacando las cervezas. Vaya a traer de una vez la suya. Y ahorita que ya Van a probar ahorita.
kilómetros? Nos sentamos y a los ¿80? Qué interesante son los comedores. Qué fuerte. No se me había ocurrido hacer esa correlación, ¿sabes? Sí, la verdad, qué pilas. falta otra más. Sí, son 50. Y escuchar las presentaciones en diferido, por decirlo así. Hombre, dale tranquilo. No ha pasado. Bueno, hago una segunda llamada y arrancamos para que estemos la mayoría de las personas que quedan acá adentro y por allá afuera que despedimos también igual para atentos y continuar trabajando. No, hombre.
¡Hala! ¿Vos escuchaste eso? Sí, ya estoy viendo. Ahí te vi, ayer andabas en la Macaria. ¿Escuchaste una que llegó una chava que tiene vinilos colombianos de todo tipo? Merengue, salsa. No, me viste, puta, al ratito, bien. Puta, entrado porque la magia me dijo, ¿qué querés que te ponga? Willy Colón, le digo, puta, ¿habéis escuchado así? Sí, me empecé ya con Willy Colón. Sí, ya después con el aguardiente y el putito. Claro, estuvo muy lindo. Llevaba tiempo no ponerme a ver. Entonces bajaba como muy bueno, completo ponerme a ver. Y ahorita ya agarré. Ah, bueno. Yo creo que lo que está pasando es esta ayuda económica. Y hay un montón de responsabilidad, esta es la cosa, porque hay gente buena y gente mala, porque también hay un montón de gente que les da una historia de dinero. Yo creo que tal vez Forbes es una forma de que ellos no tengan que ver directamente, que ay, me habla. Sí, como que no son, pero al mismo tiempo se capta la ayuda, que si no se va a perder. Ajá. Sí, lo que creo que el momento está mediático, precisamente respondiendo a la crisis de la movilidad, y yo creo que más allá de hacer algo... ¿Qué opinamos de un Forbes? Puede ser. Porque además me parece que la hermana trabaja en más. Es como que ella ciertos estudios fijos tiene. Es como que ella podría gestionar el Forbes. Puede ser. Sí, porque hay una creo, como para... Yo no puedo mentir, como para... como que hay una app de Forbes. Ah, sí. Y te llega directamente ahí y ya te lo no necesitas una cosa. Sí, no creen que, o sea, porque yo le estoy diciendo a la Lore, decirles que a ver, o sea, una forma de captar esta ayuda que se pueda ya decir, no es fake. Lo que sí es que sí habla mucho de la crisis de movilidad, o sea, yo creo que más allá de eso, o sea, como a nivel ciudad, ¿qué putas hacemos con eso? Porque la Mara ya está entrando a este punto de ese odio a los motoristas, al punto de violentar. Sí, totalmente. O sea, eso nos estamos pensando, pues que somos habitantes de la ciudad, ¿cómo putas nos agenciamos políticamente para responder a esta crisis? Yo cada las días estaba pensando, porque estaba metida en el tráfico, yo decía, ahorita podría haber uno de esos gringos rojos que les gusta así dispararle a la gente de la nada, mata a toda la gente, con permiso, porque hay parador. No, o sea, se para ahí, y mata a todos los que estamos en los casos. Porque está... Sí, ni para adelante, o sea, ni te puedes mover. Ajá, como cuando mataron a los de la película de Batman. Ajá. Algo así, a lo loco. Es que estamos hablando del chavito que atropellaron en la moto. Ay, disculpen, vamos a organizar un proceso. Diga, ¿no te veía? Me quedé aquí parado. Qué bonita más.
Hola. Uy, perdón. Creo que ahora sí ya nos escuchamos bien acá en el salón y afuera, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues retomemos. Gracias a todos y a todas por la paciencia. Qué bueno que se fueron a tomar su cervecita, que se están tomando fotos. Por favor, arróbenos a las organizaciones que estamos en este Datos y Tarros. Pero les pedimos a quienes quieran entrar al salón, hay algunos espacios, o quienes no tenían su espacio, pues que lo vengan a ocupar y que podamos ir con la gente. Obviamente hay que sacar a Quiñones ya, o sea, y bueno, pues si quieren para subir los ánimos, ¿verdad? Les pido que recibamos con un fuerte aplauso ahora sí a Asier Andrés. Esta es la tercera presentación. Es la penúltima presentación y luego les prometo que vamos a tener un espacio de convivencia para conocer a quienes presentaron, planteen sus dudas o solo pues convivamos y tomemos una chelita juntos. ¿Cuál es el tema que va a presentar en este caso Asier? Es dónde están, cuántos y quiénes son los guatemaltecos en Estados Unidos. Les recuerdo que para este Datos y Tarros teníamos dos grandes temáticas, una sobre migración o exilio y la otra sobre corrupción y democracia. Entonces este es el único tema que tenemos bajo esa temática de migración. Este reportaje presenta un análisis a partir de los datos de la población guatemalteca en Estados Unidos el año pasado y también se busca que se pueda guiar a las personas usuarias en cómo encontrar información relevante sobre la población guatemalteca en la página oficial del Censo de los Estados Unidos. Pueden arrobar en esta presentación a NoFicción, @NoFicciónGT, en todas las redes sociales y pues bueno, sin más preámbulo, te dejo el micrófono a Asier. Hola. Bien, que me pongo acá, ¿verdad? A ver. Pues bueno, a ver, ¿se me escucha? Este es un tema que, bueno, solo para decirles un poco de mi trabajo, yo trabajo para NoFicción y normalmente pues hacemos temas de datos, ¿no? Entonces, este quizá no es así un tema más como revelador, o tampoco hemos descubierto nada que no se supiera. A diferencia de los temas anteriores, pues este tema lo hice yo desde mi casa, entonces no tuve que ni hacer solicitud de información ni nada por el estilo, entonces no es muy difícil de hacer. Pero quería hablar de este tema primero porque, bueno, en esta convocatoria queríamos hacer algún tema de migración y este es un tema de migración. Lo segundo es que es un tema muy importante, quizá de las cosas más importantes que ha pasado en la última década, ¿no? O en las últimas 2 décadas. De hecho, pues bueno, el tema trata sobre cómo, pues eso, entre 2010 y 2020, que son los 2 últimos censos que hizo Estados Unidos, pues se puede, según calculamos, al menos 36 personas. Entonces, eso es enorme, ¿no? Es uno de los fenómenos sociales más importantes que están pasando y a veces quizá pues los periodistas tendemos a no contarlo, ¿no? ¿Se está cortando? Sí, se está cortando mucho. Perdón. Otro es el tema de la migración, siento además que es un tema particularmente invisibilizado, ¿no? Porque no hay datos. Entonces, claro, el periodismo de datos trata sobre los temas de los que hay datos. Entonces, obviamente hay un sesgo muy grande hacia ciertos temas, como por ejemplo el gasto público, cosas así, ¿no? Que son muy importantes, pero también a veces no cubrimos tanto desde el periodismo de datos temas que hablan sobre lo que le pasa a la gente. En el caso de la migración, pues claro, los migrantes se van del país sin decirle normalmente, o sea, sin decirle nada al gobierno, entonces no los contamos y luego llegan a los Estados Unidos donde a su vez tampoco los cuenta nadie. Entonces, yo no creo que en realidad implica millones de personas que se fueron para los Estados Unidos, pero de los que no sabemos nada. Creo que también, bueno, en realidad sí sabemos, y una de las fuentes principales que tenemos es el censo de los Estados Unidos. Y también quería hablar de eso precisamente porque, bueno, pues para mostrarles algo, que digamos que cómo encontrar datos en alguna fuente que está en el extranjero. Porque, corta.
Bueno, entonces, el problema es que me dijo que puse acá, pero Ahí se puede. ¿acá? ¿Sí? Redondo. Pero no se me escucha igual, ¿no? Sí. Bueno, entonces, por todos estos motivos que nunca se han escuchado, pero yo quería presentar este tema. Lo que pasa es que yo hice esta presentación con este título como medio... De verdad que yo no me estoy moviendo, sí. A ver, ¿me escuchan? Sí. ¿Se me escucha, sí? Ah, bueno, es que yo no me escucho tanto como por el otro. ¿Así? Sí. Bueno, entonces, yo hice esta portada en la que pues, puse esta pregunta así como medio poética de cómo buscar a Guatemala en los Estados Unidos. El problema es que ya desde ahora mismo les adelanto que quería yo, o sea, lo que quería era mostrarles cómo funcionaba la página del censo de los Estados Unidos, básicamente para que fuese una presentación un poco práctica en el que puedan ver cómo funciona porque no es tan intuitivo. Entonces yo tuve que ver bastantes videos para poder entenderlo y por eso les quería hacer como una breve explicación en el que bueno, pues, buscásemos juntos la información relevante que hay sobre la población que se identifica como guatemalteca en Estados Unidos. El problema es que no vamos a poder hacer eso porque, pues, no sé si han escuchado esto que pasó ayer, que es la cierre del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pues esto significa que ya ni siquiera funciona, desde ayer por la noche ya no funciona la página del censo de los Estados Unidos. Entonces, para que vean hasta dónde llegan, ¿no?, las implicaciones de esto del cierre del gobierno de los Estados Unidos, pues llega hasta este lugar donde estamos ahora y esta presentación que estoy haciendo, ¿no? Entonces, desgraciadamente no puedo mostrarles la página. Entonces lo voy a describir un poco. Pero bueno, solo para que vean lo que se puede hacer y también siempre que alguien tenga alguna duda sobre cómo funciona esta página, que es data.census.gov, que es una página maravillosa en la que hay un montón de información. Entonces me pueden preguntar. Yo al final voy a dejar mi correo por si a alguien le interesa esto. ¿Por qué nos interesa esta página? Bueno, pues obviamente aquí hay información de toda la que puedan imaginar, o sea, un montón, porque aquí se recopilan todas las fuentes de datos, básicamente del gobierno federal de los Estados Unidos, entonces hay millones de cosas. Pero básicamente hay dos cosas que nos interesan porque están identificadas las personas que se identifican como guatemaltecos. O sea, no sabemos exactamente... Claro, eso es... Para empezar hay que explicar eso, ¿no? Que esto todo parte de una autoidentificación de las personas. Entonces, ahí puede haber personas que son la tercera generación de guatemaltecos que viven en Los Ángeles, pero se siguen identificando como guatemaltecos. También puede ser gente que llegó antes de ayer o cualquier cosa que esté en medio, ¿no? Entonces, bueno, pero básicamente hay dos fuentes interesantes acá que no podemos ver, pero que voy a hablar de ellas, que son el censo que se hace cada década, que es como acá, que el censo en Estados Unidos, la ley dice que se tiene que hacer cada 10 años, ¿no? Entonces, allá se hace cada 10 años, no como acá, pero se hizo en 2020 el último, que fue durante la pandemia, y también se hizo en 2010. Y también hay información sobre los anteriores, aunque no se empezó a identificar a la gente de Guatemala desde el comienzo. Entonces, ya sabes, antes se identificaba a la gente como latino, todo eso. Y luego hay también una encuesta en la que se llama American Community Survey, en la que hay mucha información valiosa sobre bueno, básicamente sobre las condiciones de vida de la población, ¿no? Entonces, el censo, básicamente lo que cuenta el censo es dónde está la gente.
es como acá, no tiene mucha más información que cuánta gente hay de Guatemala y dónde están. Pero claro, el dónde están, como poco acá, tiene el máximo nivel de detalle que se pueden imaginar, hasta el nivel de, desde lo que es nacional hasta el nivel de lo que ellos llaman census tract, que es como una agrupación de cuadras más o menos, pues no sé, digamos que como en la zona 1 habría 25 o algo así, ¿no? Entonces es un nivel de detalle sumamente detallado, con lo cual se puede ubicar a la gente básicamente en el barrio donde vive, más o menos, lo cual también les debe facilitar ahora que quieren deportar a tantos millones de personas considerablemente el trabajo. Entonces, por esa parte está ahí eso. Y luego también hay datos básicos sobre la edad y el sexo de las personas. Entonces, por ejemplo, ahí se pueden ver cosas, ¿no?, sobre cómo cada vez hay cada vez más gente mayor, más gente joven. Ya no solo hay hombres jóvenes, que fueron como la primera generación de migrantes, ¿no? Ahora la sociedad guatemalteca en Estados Unidos se ha vuelto cada vez más parecida a la sociedad acá. Entonces, bueno, estos son algunos de los mapas que hicimos en la nota, que la pueden encontrar en Oficiones. Si no lo han visto, pues les invito a verlo. No son grandes hallazgos, ¿no?, pero quizá las diferencias que hay entre el censo de 2010 y el censo de 2020 son, bueno, que creció la población de guatemaltecos más del 60%. Aún así, esto es una subestimación. En realidad no sabemos cuánta gente de Guatemala hay en Estados Unidos, que si quieren luego hablo un poquito más de eso, pues es un gran misterio. O sea, es una cosa tan importante y no lo sabemos. La Cancillería hace un cálculo, pero solamente se basa en los DPIs que tramitan, los pasaportes que tramitan. Entonces, ellos dicen como 3 millones. Lo que contó el censo de 2020 es 2 millones. Y lo que pensamos que puede haber son como tipo 4 millones. Entonces, el censo en sí mismo contiene probablemente una subestimación de como el 100%, lo cual, bueno, sí, tiene que ver con cómo se hizo en medio de la pandemia, se hizo en el primer gobierno de Trump. La gente estaba asustada, probablemente no se contó bien a la gente, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, estos cuadritos que ven en azul son los lugares donde no había nadie de Guatemala en 2010 y en los que en 2020 había alguien, creo que al menos 10 personas. Y aquí señalé como una serie de ciudades en las que es donde se había concentrado más el crecimiento de la población. Ahí ven que son sitios tipo pueblos en Iowa o cosas así. En realidad eso es una historia muy interesante, ¿no?, que habla como de tanta gente fue siguiendo sobre todo la industria avícola, la industria cárnica, a las fábricas de huevos. Hay como mucha coincidencia, ¿no?, por ejemplo con la presencia de empresas tipo Tyson Foods y estas grandes transnacionales que dominan el sector alimentario en Estados Unidos, y la presencia de guatemaltecos. Por ejemplo, ese es uno de los hallazgos de nuestra investigación. Pero lo que les comentaba es que se puede buscar a la gente hasta este nivel de detalle, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde viven los guatemaltecos en Los Ángeles? Pues bueno, en estos lugares, ¿no? Donde más hay es aquí en South Central, Van Nuys y así, ¿no? Esto es Nueva York, y los donde la población más grande está en Queens, en un lugar llamado Jamaica y en otro lugar llamado Corona. Estos, por ejemplo, son datos que quizá, pues, ¿para qué sirven? Pues no lo sé, pero sepan que pueden ser útiles en algún momento, ¿no?, y que están ahí. Y que, bueno, como a la gente que hace datos siempre le gusta hacer mapas, ¿verdad? Entonces, no es mi caso, realmente estos mapas me costaron mucho esfuerzo y tampoco, bueno, no sé para qué sirven. Pero eso. Y luego, aquí hay información, en el último slide hay información sobre la encuesta que les comentaba al principio. Además del censo, la página del censo de Estados Unidos contiene información sobre condiciones de vida en esta encuesta llamada ACES. Y aquí se muestran algunos datos básicos sobre cómo vive la gente, ¿no? Yo seleccioné estos porque me llamaron la atención. No sé si se puede leer, es muy pequeño igual, ¿no? Pero bueno, es un poco
como decía el otro día hablando, es como el otro lado del sueño americano, ¿no? O sea, muestra, la gente se fue buscando oportunidades y sí, pero al mismo tiempo la población de Guatemala se encuentra como entre la población más vulnerable de los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿no? Solamente el ingreso per cápita en 2000, o sea, el guatemalteco promedio es aproximadamente como un 50% más pobre que el estadounidense promedio. Por ejemplo, el 50% de la gente no habla bien inglés. Cosas así que digamos, también sirven para poner un poco en perspectiva el fenómeno migratorio, que no solo es como lo contamos desde acá a veces, sino también esconde cosas que no son tan ideales, ¿verdad? Como que la gente pues realmente está como en la escala más baja social en Estados Unidos. Por ejemplo, el tema del seguro de salud, que como saben en Estados Unidos es muy importante, pues el 32% de la gente que se considera guatemalteca no tiene, ¿no? El estadounidense promedio es el 8%. Y pues ya está. Si tienen dudas con esto, por favor me escriben. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una consulta. Bueno, tengo dos consultas. La primera es, ¿dónde se da la diferencia entre las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Censo? Que nos dan 2 o 3 millones, pero vos decías 4. ¿Por qué deberíamos de ser más aventureros y no una cifra entre 2 y 3? La primera. La segunda es, no sé si se puede analizar información a nivel agregado de migración migratoria en las ACS. O sea, para no pensar, para no pensar de guatemaltecos, sino pensar en cuáles son las situaciones que todos los migrantes del Triángulo Norte viven en comparación con las de Sí, el tema de cuánta gente de Guatemala hay en Estados Unidos, a mí es una de las cosas que más me llamó la atención al hacer este tema. O sea, como que algo tan importante en realidad no tenemos ni idea, ¿no? Y que el gobierno haya hecho tan poco esfuerzo por saberlo. Como ven, sí se cuenta con mucho detalle en las remesas, por ejemplo, ¿no? Que parece que es como lo único que interesa a algunas personas, pero no hay datos sobre en sí mismo las personas. La Cancillería hace este cálculo, como digo, basado en el número de documentos que extienden. Lo que pasa que si uno ve las series históricas de esos datos es totalmente inconsistente. O sea, de repente desaparecen 200.000 guatemaltecos en California, al año siguiente hay 1 millón más. O sea, yo la verdad es que entiendo que la Cancillería no tiene por qué hacer este trabajo, pues no es su trabajo, ¿no? Entonces, y ellos cuando les preguntan, dicen, sí, no sabemos. Pero, por ejemplo, hablando con este experto Pedro Pablo Solares, que supongo que han escuchado de él, que es como la autoridad número 1 de este tema, él considera que el número más aproximado serían 4 millones, teniendo en cuenta que la Cancillería a su vez también es una subestimación. Porque, bueno, pues hay mucha gente que nunca fue a tramitar su DPI, por ejemplo, si no tiene ningún interés en usarlo. Tampoco hay mucha gente que tramite su pasaporte si no puede dejar el país, por ejemplo, porque vive ilegal. Entonces, en el texto está citado el dato de 4 millones y se ha atribuido a Pedro Pablo Solares, pero en realidad debe ser algo así. También, si uno calcula eso hay que verlo porque el crecimiento de las remesas o sea, ese es el número real. Si fuesen 2 millones, o sea, el número, como el promedio de dinero que estarían enviando la gente, no sé, sería un número absurdo, ¿no? O sea, pensando que la remesa promedio sean $400 o $600, ahí, o sea, estamos hablando de, ¿cuántos son? $2.000 millones al mes. O sea, es todos los días $10 millones, una cosa así. Entonces, o sea, eso solo lo soporta una población que es mucho mayor de lo que piensan los Estados Unidos que hay ahí. Y es interesante también porque refleja algo de lo que hablaba Pedro Pablo, que es muy interesante, y es como los guatemaltecos han tenido una gran habilidad para esconderse en Estados Unidos. Lo cual también habla pues de la vulnerabilidad de ellos y ellas, pero también como de la desconfianza hacia el gobierno y de otras cosas que en realidad hablan de cómo es Guatemala, ¿no? También.
Entonces, y lo otro es que sí, o sea, en la página del censo que no les puedo mostrar, ahí pueden ver, por ejemplo, todas las nacionalidades centroamericanas están desglosadas. También hay gente que se puede identificar como mesoamericano, como centroamericano en general. También aparecen como términos como maya, creo, o algo tipo nativo de Centroamérica o algo así. Entonces, pero sí, o sea, uno podría simplemente buscar datos de, por ejemplo, de todo lo que tienen en común los guatemaltecos con los hondureños, que más o menos es muy parecido porque pues, son migraciones similares, pero por ejemplo si uno ve la diferencia entre los salvadoreños y los guatemaltecos, el fenómeno migratorio en El Salvador es más antiguo, hay más salvadoreños que son ciudadanos, y pues las condiciones de vida por ejemplo salvadoreños en promedio son mejores. Buenas noches. Previo a, tú mencionaste el tema de la vulnerabilidad de las personas que están allá. Previo a que ustedes empezaron a trabajar esta investigación, ¿se consideró la vulnerabilidad que podría llegar a tener, mostrar en dónde estaban las cifras de los guatemaltecos estimadas? Si puede haber o no una vulnerabilidad a la hora de compartir estos datos, ya que nos muestran en qué lugar se podrían llegar a juntar un poquito más de personas guatemaltecas. No estoy muy seguro de esto. Creo recordar que las mayores como discrepancias sobre el número de personas creo que están en California, donde según la Cancillería debe haber como 1 millón de guatemaltecos que no están en el censo. Entonces, puede ser... Es que no lo sé, o sea, hay que tener en cuenta que pues la comunidad guatemalteca es de las que tiene mayor porcentaje de población irregular. Entonces, están en todas partes. Por ejemplo, gente con la que hablé en Estados Unidos comentaba como, por ejemplo, que en comunidades rurales, tipo como en el Medio Oeste, en sitios así, donde vive mucha gente guatemalteca trabajando, sobre todo en el campo o en industrias como la que hemos mencionado, como que la gente se tiende a esconder más, de repente la gente vive en uno de esos parques de, ¿cómo les dicen? De remolques, que nadie los ha visto nunca, ¿no? Sí, por ejemplo, una amiga nos comentaba que trabajaba en salud y que recientemente había ido como a un lugar donde descubrió que había allí como miles de centroamericanos que nunca habían visto en el pueblo. Entonces, era pues en estos lugares como de trailer, ¿cómo se llama? Trailer parks, ¿no? Pero como te digo, o sea, creo que este tema en realidad abre más preguntas que respuestas, porque siendo un tema fundamental en realidad sabemos muy poco. Pero sí, o sea, donde el 50% de la población de Guatemala estaba en California o en Nueva York o en Miami o en Texas. El problema es que cada vez hay más gente en otros sitios. Entonces, pero las subestimaciones pues deben estar en esos estados seguramente. Sí, te entendí lo que me estás preguntando. Qué pena. No, la pregunta era más si a la hora de compartir estos datos no vulnera a las personas que están allá, porque esa es la pregunta, pero porque en realidad les da no sabemos qué alcance puede llegar a tener este tipo de investigaciones, pero sí les da una pauta si alguien, por ejemplo, si tuvieran una parte para investigar qué temas están llevando en otros países, les da una pauta a ellos de investigar, ok, entonces quiere decir que este lugar que no hemos visto, tenemos que ir a encontrarlo, entonces si vulnera a los guatemaltecos en el Claro, sí, precisamente por eso los guatemaltecos cuando vinieron los señores del censo no les abrieron la puerta. Entonces, pues por este mismo razonamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, piensa, si tú estuvieses trabajando en Estados Unidos, querrías ser contado. Entonces, bueno, pues eso es. Sí.
Claro, sí, precisamente esta habilidad para esconderse es lo que les va a proteger ahora. A ver si los encuentran. Bueno, muchísimas gracias. Ya no da chance de una pregunta más, pero igual en el momento de convivencia, despuesito nos quedamos aquí tomando una chelita y se pueden acercar a Cier para dudas o para comentarios. Vamos a cerrar con esta última presentación que es de diálogos. Para eso quiero pedirle a Sergio Techac, nuestro investigador del Observatorio Democracia 360, que pueda pasar y acercarse. ¿Qué vamos a enseñarles por nuestro lado? Pues hoy vamos a presentarles los patrones de votación en el Congreso para la elección de magistraturas de la CSJ y las Cortes de Apelación. Básicamente van a ver acá una herramienta que presenta un análisis de las dinámicas de toma de decisión para la designación de las magistraturas a partir de un método que se llama clustering. Para el caso de la CSJ se agruparon para el análisis los 26 eventos de votación que se llevaron a cabo para la elección de las magistraturas y lo mismo con los 466 eventos de votación registrados para el caso de las Cortes de Apelación. Entonces dejo el micrófono a Sergio. Recuerden que pueden tomar fotos, arrobarnos @dialogoswalter, @jugomipistopt, @elseaocote, y te dejo el micrófono. Muchas gracias. Entonces, sí, mi nombre es Sergio, soy investigador para el área de democracia y elecciones de diálogos y les voy a mostrar un poco acerca de nuestra herramienta de clustering, que lo que busca precisamente es analizar todos estos patrones y alianzas políticas que se pueden dar dentro del Congreso de la República. Específicamente lo que nosotros analizamos fueron las elecciones de Cortes del 2024, elecciones de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Para darles un poco de contexto, en el Observatorio de Democracia 360 nosotros buscamos generar datos que permitan analizar todo lo que tiene que ver con las elecciones y con la democracia. Entre los datos que nosotros buscamos recopilar está todo el monitoreo que le realizamos al Congreso de la República. Y ahí tenemos dos grandes vertientes. Hay votaciones que nosotros seguimos de forma singular, digamos, cada evento de votación, cómo vota un diputado, pero también le damos seguimiento a todo lo que es los eventos de votación de manera agrupada, que esto es donde precisamente tiene lugar esta herramienta de clustering que les voy a presentar en este momento. El Observatorio de Democracia se basa en la idea de que la justicia es un elemento esencial para la consolidación democrática. Y en ese sentido, entonces, nuestra intención era analizar de qué manera o obtener datos que nos permitieran analizar cómo se van comportando los diputados del Congreso de la República en los procesos de designación de autoridades. Y aquí específicamente hablamos de la designación de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Para ello, entonces, desarrollamos esta herramienta que lo que busca es identificar precisamente estos actores relevantes que hay dentro del Congreso de la República y cómo se van agrupando en función de la forma en la que votan, ya sea a favor o en contra de determinadas iniciativas y en este caso de la designación de autoridades para las altas cortes del país. Entonces, así es como se mira la herramienta de clustering como tal. Como pueden ver, aquí lo que nosotros hicimos primero fueron tres fases. La primera fase fue la fase de recolección de datos, en donde nosotros identificamos qué datos eran los que íbamos a necesitar. Lo que queríamos analizar era cómo se comportaban los diputados en las votaciones de estos dos eventos, digamos, Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Entonces, ¿qué necesitábamos? Las votaciones, cómo votaron a favor, en contra, en los diferentes eventos de votación que había. Aquí, como les mencionaba, son eventos de votación agrupado. Esto quiere decir que cuando pasamos una iniciativa de ley dentro del Congreso, no se vota una vez para aprobarla, se vota por todas las enmiendas, se vota por artículos, es decir, hay una serie de votaciones que se dan para ese evento en específico. Entonces, eso es lo que analiza esta herramienta de clustering. Analiza los 26 eventos de votación que se hizo para la Corte Suprema de Justicia y los más de 400 eventos de votación de la Corte de Apelaciones. La herramienta de clustering básicamente lo que nos hace es crear subgrupos de diputados dependiendo de los patrones de votación que tuvieron. Y aquí específicamente podemos ver que se forman tres subgrupos: el reformista, el tradicionalista y la parte de abajo, que es el pragmático o la parte bisagra. Y aquí podemos ir viendo cómo se van agrupando los diferentes bloques de diputados dentro del Congreso de la República en cada uno de estos
bloques que nosotros formamos. Y aquí hay algunas cuestiones interesantes, porque por ejemplo, si nos vamos aquí al bloque de la UNE, bueno, marquemos aquí pero podemos ver precisamente cómo hay ciertos diputados que en la votación de la Corte Suprema de Justicia votaron más apegados al bloque reformista que apegados al bloque tradicionalista. Y en la votación de la Corte de Apelaciones vemos completamente lo opuesto, donde podemos ir viendo entonces cómo se van comportando estos diferentes bloques que identificamos con el análisis de clúster. Y precisamente el que más nos llama la atención es, si nos vamos para abajo, Mayarito, presidencial pragmático. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el bloque de la UNE en un principio, y aquí va a ser interesante para las conclusiones que vamos a sacar más adelante. Hay una serie de diputados específicamente, que es el diputado Adi Maldonado y sus 7 u 8 diputados que votan con él, que como podemos ver en esta parte votan pragmático, pero más adelante votan con el bloque más tradicionalista. Es decir, se van moviendo entre un bloque y otro. Y va a ser interesante también porque para las votaciones de la Corte Suprema de Justicia, este bloque en específico de Adi Maldonado es el que le apunta a todos los magistrados que se eligieron para la Corte Suprema de Justicia. Es decir, para todos los que votó a favor el bloque de Adi Maldonado, quedaron como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y para los que no votó a favor, no entraron. Entonces, ese tipo de conclusiones son las que nos permite llegar el análisis de clúster. Pasemos ahora a la presentación de nuevo. Entonces, aquí como podemos ver, son los 3 grandes clústeres que nosotros logramos identificar. El clúster tradicionalista, que aquí lo que podemos identificar es que en cuanto a perspectivas de cambio, hay poco interés en el cambio para este tipo de diputados. Se ajustan más a buscar votaciones que mantengan el status quo del sistema político guatemalteco. En cuanto a incentivos para la toma de decisiones, privilegian intercambios que favorezcan la sostenibilidad del sistema, intercambios que van orientados más que todo a lo clientelista, y la forma de negociación son intercambios que responden más a intereses particulares de los diputados que a una necesidad de transformar el sistema como tal desde adentro. Luego está el clúster reformista, que aquí podemos identificar a los diputados del partido Semilla o los diputados independientes actualmente, que en perspectivas de cambio podemos ver que su principal interés es generar cambios dentro del sistema político a través de reformas importantes al sistema. Incentivos para la toma de decisiones, precisamente privilegiar la implementación de reformas que permitan cambiar las dinámicas dentro del Congreso, y en la forma de negociación, intercambios que persigan precisamente la aprobación y la implementación de reformas para el sistema político. Y por último está el clúster pragmático, que era el que les comentaba, que se va moviendo dependiendo de la coyuntura o de los intereses en el momento en específico. Aquí podemos ver que en perspectivas de cambio va a depender bastante del interés que prioricen en el momento coyuntural en específico, como sucedió con el bloque de Adi Maldonado, que les comentaba anteriormente. En incentivos para la toma de decisiones, lo que van a buscar es adaptarse al contexto y sobrevivir dentro del sistema. Y en función de eso van a votar ya sea más apegados al bloque tradicionalista o más apegados al bloque reformista. Y en forma de negociación, intercambios que se basan en una orientación decididamente pragmática, es decir, van a ir cambiando dependiendo de lo que necesiten en el contexto. ¿Qué lecciones podemos obtener a partir del análisis de datos de clustering que nos deja esta herramienta? Primero, podemos identificar que el proceso de designación fue sumamente fragmentado y complejo, porque aquí, como podemos ver, hubo 3 bloques en específico que tenían que ponerse de acuerdo, pero al mismo tiempo estaba este bloque bisagra que se iba moviendo de un lado para el otro, y que va a ser clave porque estos funcionan tanto para poder aprobar la designación de un magistrado, como también funciona como un tipo de veto, porque al no alcanzar la cantidad de votos necesarios ni el tradicionalista ni el reformista, necesitaban consensuar con este bloque que estaba en el intermedio, moviéndose de un lado para el otro, para lograr pasar y que entrara un magistrado determinado dentro de la Corte Suprema de Justicia o dentro de la Corte de Apelaciones. La segunda gran conclusión que llegamos también es este clúster pragmático, precisamente son los reconocidos como los últimos grandes decisores, y específicamente el bloque de Adi Maldonado, que fue el que le pegó, bueno, por lo menos en las votaciones para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a todos los magistrados, es decir, por los que votó,
quedaron dentro de la magistratura y porque no quedaron fuera. El tercero es que el proceso de designación de 2024 evidenció que a pesar de que había cierta esperanza o cierto clamor popular de que las cosas se hicieran diferente, al final nos demostró que las cosas se mantuvieron bastante similares a como se habían venido manejando las comisiones de postulación en los últimos años. Y por último, logramos identificar también que la justicia es clave para la democracia porque con una selección imparcial de las autoridades que representan a las magistraturas se logra tener un sistema más robusto en cuanto a la división de poderes. Y esto va a ser importante también, sobre todo de cara a las próximas designaciones que van a tener lugar en el año 2026, donde podemos ver varios eventos de votación que van a tener lugar dentro del Congreso de la República, como el Tribunal Supremo Electoral, como el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y que este tipo de herramientas lo que nos permite es ir identificando cómo se van agrupando los legisladores y poder identificar qué actores son relevantes dentro del proceso de votación del Congreso de cara al próximo. Muchas gracias. Saludos. Gracias por la Bueno, pues pueden encontrar más de este informe, de esta visualización y blogs en nuestro sitio, ¿verdad? democracia.dialogos.org.gt para que lo busquen. Y dudas, preguntas, comentarios, por favor. Una pregunta. ¿Este clúster pragmático es, digamos, el grupo que va a decidir las elecciones que se tienen el próximo año? ¿O también hay algo que puede variar un grupo que tenga más poder que otro grupo que conseguir los 107 votos que se necesitan para lograr las votaciones? El grupo pragmático fue importante en este evento de votación en concreto, pero las dinámicas dentro del Congreso cambian mucho. Entonces sí es cuestión de ir viendo de qué manera se va desarrollando dentro de ese evento en concreto. Porque ahora, por ejemplo, Adil Maldonado ha perdido un poquito la capacidad de negociación que tiene dentro del Congreso. Entonces posiblemente no vaya a ser el grupo bisagra que vamos a encontrar aquí, puede que sean otros actores. Y esto es lo importante de esta herramienta de clustering, que aquí nos tira 3 bloques, pero tenemos que ir haciéndolo evento de votación por evento de votación, digamos, porque nos van a tirar resultados muy diferentes, porque el Congreso es así, funciona de manera diferente, o sea, no se mantiene de forma homogénea. Y aparte de, también es importante mencionar que de cara al próximo año, las designaciones del Tribunal Supremo Electoral necesitan justamente, como mencionabas, las 2/3 partes. Entonces es diferente la dinámica a la que vimos aquí de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, donde se necesitaba una mayoría simple para que pasara un magistrado en cada uno dentro de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Pero precisamente esa es la intención, como ir haciendo esos análisis también de cara a los próximos eventos de votación e ir identificando también patrones entre esos eventos de votación y cómo se van dando, qué actores son más relevantes. Sí, tienen 3 etapas en concreto. Creo que en eso me quedé la primera, ya no les comenté cuáles eran las otras 3. La primera era precisamente la recolección de los datos que vamos a necesitar, que en este caso era todo lo que es los eventos de votación. Una vez obtenidos todos esos datos de parte del Congreso de la República, lo que nosotros teníamos que hacer es ver si los datos eran clusterizables. Y para eso lo que utilizamos fue la técnica del codo, se llama, que es una parábola que se realiza, y a partir de la parábola hay un eje. Donde está ese eje nos permite identificar cuántos clústeres son necesarios para poder analizar ese evento de votación en concreto. En este caso se realiza tanto para el evento de votación de la Corte Suprema de Justicia como para la Corte de Apelaciones. En ambos da la casualidad que nos quedó 3 en el codo, digamos, pero podría ser el caso en el que la Corte Suprema de Justicia nos hubieran quedado 3 bloques, pero en la Corte de Apelaciones hubieran quedado 4. Entonces hubiera sido diferente la categorización que le hubiéramos tenido que dar a cada uno de esos bloques. Una vez se obtiene esto, ya se pasa por un sistema de algoritmos, donde ya esto lo que hace es analizar qué diputados tuvieron ciertos patrones de votación más similares para ir formando esos 3 grupos que nosotros identificamos. Y a partir de eso ya los va agrupando, ya va creando el bloque reformista, el bloque tradicional y el bloque bisagra. En este caso les pusimos ese nombre, pero como les comento puede ir variando, o sea, no necesariamente van a ser 3, va a depender de los eventos de votación y cómo votaron los diputados en cada uno, digamos.
más que predictivo, porque no tira a futuro, lo que hace es analizar a pasado, digamos, e identificar qué patrón, qué conjunto de diputados votan más similar y quienes votan menos similar, de un conjunto de votaciones, porque en este caso fueron 26 para la Corte Suprema de Justicia, pero para la Corte de Apelaciones fueron más de 400 eventos de votación. Entonces tienen que analizar esos 400 eventos de votación y ver en dónde hay ciertos patrones o cierta tendencia de similitud. Y para eso también, por ejemplo, se tuvo que sacar a los diputados que presentaron licencia o que estuvieron ausentes, porque el problema que daba eso era que generaba un cuarto clúster, digamos, de diputados que obviamente como no llegaron al Congreso no votaron, entonces ellos votaron similar, digamos. Entonces teníamos que sacar a todos los diputados que presentaron licencia o que estuvieron ausentes para que no generara una tergiversación en el análisis de costes. Pidiendo la información por la ley de acceso, tú la recabas inmediatamente después de las votaciones, o cómo fue la recolección de los datos y cómo fue la calidad de los datos que conseguiste a través del Congreso. Fue a través del Congreso, pero no se hizo una solicitud de acceso a la información pública, sino que el mismo Congreso sube todos estos eventos de votación y se mantiene actualizado prácticamente, es constante la actualización que ellos mantienen. Entonces nosotros ya tenemos un proceso automatizado que saca todos esos eventos de votación directamente de la página del Congreso y a partir de ahí hace una establece. Dimos chance a un poquito más de preguntas porque se abrió una conversación, pero les agradecemos muchísimo por estar acá, porque a todos los que presentaron proyecto, gracias por postularse, por tomarse el tiempo, por la presentación, de verdad que lo apreciamos muchísimo. Como decía Walter, como decía Ale, como decía Ana Carolina al inicio, pues el objetivo de este evento, Datos y Tarros, sobre todo en el marco del Festival Expansiva, es precisamente pues ofrecer una ventana para poder presentar proyectos basados en datos de periodismo, de investigación, de visualización y mantener sobre todo la comunidad altera viva para que compartamos, para que intercambiemos ideas y para que también podamos encontrar formas de colaborar. Entonces, Diálogos es una puerta abierta para eso y de nuevo un aplauso a todos por estar acá hasta esta hora.